Una vez, mi hijo me dijo que yo solo era como un ruido de fondo en su vida, como el zumbido de un refri, siempre ahí, siempre funcionando, pero sin que valiera la pena notarlo. Me solté riendo. Él sonrió, como si no le pesara haberlo dicho, pero la verdad, esas palabras nunca se me olvidaron. Se me quedaron guardadas en el pecho, como el polvo que flota cuando entra la luz por la ventana, tranquilo, callado, pero siempre ahí. He limpiado pisos de hospital a medianoche, he vendado a extraños sin comer, y he pasado más noches rezando por juntar para la renta que durmiendo. Nunca necesité aplausos, solo pensaba que algún día, tal vez, mi hijo me vería y notaría algo más que una sombra. Pero me equivoqué, y me tomó 70 años, un jardín y una traición darme cuenta. Hay historias que no van de agradecer, sino de recuperar lo que nunca se debió soltar tan fácil. Me llamo Lorraine Parker. Tengo 70 años ahora, pero esta historia no empieza aquí, en la casa tranquila que ahora llamo mía. Empieza en un departamento chiquito, de 2 cuartos, donde cría a mi hijo Nolan con frijoles de lata y los cheques de mi segundo turno. Mi esposo George falleció en un accidente en un almacén cuando Nolan apenas tenía 8. Un momento estaba cargando un palé, y al siguiente, su corazón simplemente dejó de latir. El funeral fue un miércoles. Para el viernes, ya estaba yo otra vez en la clínica, amarrándome los zapatos de enfermera, como si el dolor tuviera horario. Trabajaba de noche en urgencias, de día en un centro de adultos mayores, y los fines de semana cuidando a esas personas que siempre olvidaban mi nombre, pero nunca se les olvidaba quejarse. Me perdí obras escolares, me perdí cumpleaños, pero Nolan siempre tuvo zapatos sin hoyos y dinero para el lonche. Él nunca vio las noches en que hervía 3 veces la misma bolsita de té antes de tirarla, ni cómo lavaba mi uniforme en el fregadero porque la lavandería se comía las monedas que no me sobraban. Aún así, nunca esperé gracias. Yo pensaba que el amor no necesitaba recibos. Recorté cupones, me salté comidas, hasta vendí mi anillo de boda solo para pagarle las cuotas de la universidad. Cuando lo aceptaron, lloré sola, en el estacionamiento del hospital, con las manos todavía pegajosas de antiséptico y sangre ajena, pero no me importó. Ese momento era mío. Pensé que tal vez, solo tal vez, todo lo que había dado significaría algo. Después, Nolan empezó a llamar menos cuando se fue a estudiar. Decía que estaba ocupado, y luego que simplemente no era muy expresivo. Y está bien, no necesitaba llamadas largas ni tarjetas de cumpleaños. Solo quería creer que había hecho lo correcto por él. Me sentí orgullosa cuando sacó su MBA, más aún cuando se casó con Jade, filosa como navaja, pulida como el vidrio. Ella llevaba la ambición como si fuera perfume, y tenía ese tipo de sonrisa que nunca alcanza los ojos. En su boda, yo me quedé hasta atrás, en un rincón. Nolan no me presentó con casi nadie de sus amigos. Supongo que no encajaba en la imagen bonita. Aún así, llevé un regalo, un álbum con fotos de su infancia, hecho a mano, cada página forrada con plástico. Nunca lo abrió. Jade me dijo que ellos eran más de estilo minimalista, que no querían cosas que estorbaran. Me lo llevé a la casa y lo volví a meter debajo de mi cama. Seguí chambeando mucho después de que ya debería haber parado. Las rodillas ya me dolían un chingo. La vista se me empezó a nublar, pero aún así, ahí estaba a las 6 de la mañana, como siempre. Ese día cuidé a una señora con demencia que juraba que yo era su hermana. La dejé creerlo. A veces es mejor que te vean como alguien, aunque sea quien no eres, a que ni te volteen a ver. Con los años, fui ahorrando lo que se podía. Un billete de 5 arrugado aquí, uno de 10 doblado por allá. Cada Navidad me ponía a hacer flan y tamales para venderlos afuera de la iglesia. La gente se formaba desde temprano. Todo ese dinerito iba a dar a una lata de café escondida bajo el fregadero. Mi versión de fondo para el retiro. Nolan nunca me preguntaba cómo me sentía. Cuando llamaba, casi siempre era porque alguien andaba enfermo, porque ocupaban una niñera de último minuto, o porque ya se le había olvidado cómo se hacían los tamales. Y yo ahí estaba, siempre, no porque tuviera que hacerlo, sino porque todavía creía que el amor significaba estar, aunque no te lo agradecieran. Recuerdo un invierno, creo que ya tenía 63, cuando la espalda de plano ya no me aguantó en medio de un turno. No podía ni enderezarme, pero seguí chambeando. La hija de un paciente me preguntó que por qué alguien ya tan grande seguía trapeando pisos. Solo le sonreí. Le dije, es que algunos no tenemos el lujo de parar. Ahora que lo pienso bien, me doy cuenta de que me pasé la vida dando, no solo cosas, también tiempo, energía, pedazos de mí que ni sabía que podía regalar. Y lo hice en silencio, porque así nos enseñaron a las mujeres como yo, ser útiles, quedarse calladas.
no esperar gracias ni premios. Pero esta no es solo mi historia. Es una historia de revancha, sí, pero no de esas de gritos y pleitos. La mía fue lenta y callada, como el té cuando lo dejas reposar de más, como un jardín que nadie cree que va a florecer, hasta que florece. Es el tipo de revancha que no hace ruido, pero deja marca. Porque cuando alguien se la pasa toda la vida dando, y de repente un día se da cuenta que nunca lo vieron de verdad, que nunca lo valoraron, ahí es donde algo cambia. Y en mi caso, no empezó con coraje, empezó con el silencio, ese que se te clava entre las costillas y te dice, ya estuvo. Ese silencio empezó el día que entregué mi último aviso. Me salí del hospital sin alboroto, solo con un adiós bajito a los pasillos por donde había pasado tantos años. Vendí el carro viejito como fierro viejo. Me compré un techo acusado, con llantas buenas y el aire funcionando. Empaqué todo mi depa. Regalé la mitad de mis cosas y saqué la lata de café. Ahí tenía $40,080. Con eso, más una herencia chiquita que me dejó un paciente, me alcanzó para el enganche de una casita en las orillas de la ciudad, piso de azulejo, 2 cuartos, un jardín medio salvaje en la parte de atrás, de esas casas que la gente pasa sin fijarse, pero yo la vi y supe que era para mí. Por primera vez en décadas, no le pertenecía a nadie, ni a un trabajo, ni a un hijo, solo a mí misma. Firmé los papeles con la misma mano con la que alguna vez agarré la de Nolan cuando le daba fiebre, o cuando fuimos de paseo, o en los funerales. Y cuando entré por esa puerta, dije una sola palabra, por fin, raro, ¿verdad? Como algo tan simple como una llave puede pesar más que toda una vida. Más pesado todavía que el arrepentimiento, pero no, aquí no se acaba la historia, ni de cerca, porque aunque por fin tenía algo que era solo mío, resulta que no era la única que lo quería. ¿Y qué pasó después? Pues digamos que mi historia llevaba demasiado tiempo callada. Fue en Nochebuena cuando todo pasó. En Florida no cae nieve, pero sí se siente esa calma. Esa noche el aire estaba fresco, seco, de ese silencio que te deja escuchar tus propios pensamientos. Me la había pasado en la mañana haciendo tamales, como antes, de puerco, de pollo, de queso, envueltecitos en hoja de maíz, al vapor en la estufa. El olor a comino y masa llenó toda mi cocinita. Tenía años sin hacerlos, no desde que Nolan se casó, pero pensé que a lo mejor esta vez lo sorprendería. Los acomodé bien en una cazuela, todavía calientitos, todavía suavecitos, y hasta les amarré un listón encima. El camino a su casa no era largo, pero recuerdo que iba agarrando el volante con fuerza, como si quisiera no soltarme de mí misma. Nolan no me había invitado. Me hice la idea de que igual y se les pasó, o que Jade pensó que él me había hablado. Me fui contando excusas todo el camino. Es lo curioso de las mamás, ¿no? Nos tragamos cualquier cosa con tal de aferrarnos a la esperanza. Cuando toqué el timbre, fue Jade la que salió. Llevaba un pijama de seda y una copa de vino tinto, como de esas revistas de decoración. Ah, Lorraine dijo, sorprendida, pero no precisamente contenta. No sabíamos que ibas a venir. Levanté el plato y sonreí, con esa sonrisa que a una se le queda aunque duela. Traje tamalitos, como le gustaban a Nolan de niño. Pero ella no se movió para abrirme la puerta. Me quedé ahí parada, un momento que se sintió eterno, hasta que escuché la voz de Nolan desde dentro. «Mamá, ¿eres tú?» Salió a la puerta con un suéter que de seguro costaba más que mi mandado del mes. Su sonrisa estaba tensa, como si le costara trabajo. No tenías que hacerlo. Aún así, me dejaron pasar. La casa olía a velas de esas caras y a limpiador de pino. Todo brillaba, todo combinaba, como de catálogo. Puse los tamales sobre la barra de granito, como si fueran una ofrenda. Nolan se recargó en la isla, mirando el celular, sin siquiera verme a los ojos. Los hice frescos esta mañana, dije, intentando sonar tranquila, como antes. Él levantó la vista, agarró un tamal, le dio una mordida lenta, masticó despacito, luego volteó a ver a Jade, sonrió y soltó esas palabras que se me quedaron grabadas para siempre. Esto sabe a comida de fonda. Parpadeé. ¿Comida de fonda? Él se rió bajito. Sí, como esas cosas que lleva la gente a las comidas compartidas cuando no tiene para pedir algo decente, ¿sabes? Jade soltó una risita, de esas chiquitas pero filosas, que intenta esconderse detrás de la copa de vino, pero igual duele. Me quedé ahí, mirando a mi hijo burlarse de la comida que le preparaba para que nunca le faltara nada cuando éramos solo él y yo, cuando me levantaba a las 4 de la mañana para hacerle el almuerzo, cuando me quedaba sin comer para que él sí comiera. Y ahora él, riéndose, como si eso fuera menos que él,
Menos que ella. No dije nada, solo doblé el papel aluminio sobre el plato y asentí con la cabeza. Estamos tratando de comer más sano ahora, agregó Jade, como dándome a entender algo. Pero gracias. Me quedé tal vez 10 minutos más, solo lo suficiente para sonreír, a pesar del nudo en el estómago, y fingir que no me habían destrozado. Salí de esa casa con el tamal aún caliente y el corazón más frío que nunca. Lloré en el coche. No fue ruidoso, solo una fuga lenta. Esa sensación que te nubla la vista y te hace preguntarte cómo llegaste hasta ahí, cómo algo tan pequeño podía doler tanto. Regresé a mi tranquila casa. Me senté en el porche y traté de convencerme a mí misma de que estaba exagerando, pero no lo estaba. Lo sabía, tú también lo sabes, ¿no? Cuéntame si alguna vez alguien a quien criaste, a quien amaste más que a ti mismo, se ha reído de ti. A veces no son las palabras que dicen, sino la forma en que no se inmutan cuando las dicen, como si tu sacrificio fuera solo ruido para ellos, como si nunca hubieras sido más que una sombra en sus vidas perfectas. Esa noche calenté los mismos tamales y los comí sola. Sabían mejor en silencio que con presunción. Pensé en todos esos cumpleaños que tuve que aguantar solo para comprarle a Nolan su primera bicicleta, en las noches que lo mecía durante las fiebres, en los callos en mis manos por fregar los pisos del hospital durante horas extras. Él solía mirarme como si yo fuera su mundo entero. Ahora yo solo era una broma en su mesa, pero no volví a llorar después de eso. Me senté en mi silla de lectura, saqué un cuaderno y escribí una frase. Esta casa es mía y nunca permitiré que me la quiten. Todavía no sabía qué significaba eso. No tenía un plan, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía un límite, y no iba a permitir que lo cruzaran. A la mañana siguiente, miré mi jardín. Las rosas estaban desnudas por el invierno, solo ramas vacías que parecían no recordar, pero sabía que volverían a florecer, incluso después de haber sido despojadas, incluso después del frío. Yo también lo haría. El dolor de ser despedida, de ser humillada por la misma persona por la que sacrificaste todo, no se va fácilmente, pero puede convertirse en otra cosa. Puede convertirse en la semilla de una historia diferente. Me quedé ahí, con una taza de té en la mano, mirando cómo la escarcha se derretía del césped, y me dije en voz baja: no es así como termina, es aquí donde empieza. Y desde ese día, comencé a escuchar más atentamente, no lo que decían, sino lo que no decían. Han pasado 3 meses desde aquella Nochebuena. No llamé a Nolan y él no me llamó. Me dije a mí misma que eso estaba bien. La distancia puede ser un gesto de bondad cuando el amor se torna amargo. Pasé las mañanas en el jardín, podando las rosas y plantando nuevos bulbos para la primavera. Mi casa olía a tierra y café, y la mayoría de los días vestía el mismo cardigan, con los codos ya ablandados por los años de uso. No era glamoroso, pero era mío. Entonces, un jueves por la tarde, la puerta se abrió con un crujido. Yo estaba en el patio trasero, con las rodillas en la tierra, cortando albahaca cerca de la cerca. Miré hacia arriba, esperando encontrarme con el cartero o tal vez con algún vecino que necesitaba algo, pero en lugar de eso, los vi. Nolan y Jade. Estaban vestidos como si acabaran de salir de una sala de exhibición. Nolan con unos pantalones caqui y un suéter azul marino, todavía con las gafas de sol puestas en la cabeza. Jade, con pantalones blancos y tacones de esos de gatito, totalmente inapropiados para un camino de grava. Su cabello estaba recogido con fuerza hacia atrás y tenía esa sonrisa burlona que usaba cuando intentaba verse casual, pero en realidad, era todo lo contrario. Me levanté lentamente, sacudiéndome la tierra de las rodillas. No sabía que venías, dije. Jade sonrió, como si estuviera posando para una cámara. Pensamos que te sorprenderíamos. Me hice a un lado, sin saber si debería decir que no. No esperaron una invitación. Pasaron junto a mí como si fuera una alfombra de bienvenida. Dentro de la casa, Nolan abrió el refrigerador sin pedir permiso. ¿Aún compras este yogur de marca genérica?, murmuró, levantando el envase. Jade arrugó la nariz. Definitivamente tendremos que reemplazar los electrodomésticos, le dijo a Nolan. Parpadeé. Jade me miró casi dulcemente. Realmente no deberías vivir aquí sola, es peligroso. Las estufas de gas son un riesgo a tu edad. A mi edad, solían mudarse de una habitación a otra como si fueran agentes inmobiliarios. Jade echó un vistazo a la habitación de huéspedes, luego a mi sala de lectura y al segundo dormitorio. Ella podría dormir aquí, le dijo suavemente a Nolan, como si yo no estuviera parada justo detrás de ellos en el pasillo. Sí, respondió Nolan riendo, mejor la mudamos a algún lugar lejano. Me quedé allí, paralizada, con las tijeras todavía en la mano.
El aire en la casa parecía más espeso, como si se hubiera hecho más fino de repente. Cuando Jade se giró y me vio, no se inmutó, solo sonrió. Estamos pensando en el largo plazo, dijo con tono alegre. Con los niños creciendo, realmente necesitamos el espacio. Me llevaron a la cocina como si fuera una clienta y no la dueña de la casa. Nolan sacó una carpeta. Folletos brillantes se derramaron sobre la mesa. Gente mayor jugando bingo, comiendo postres en cafeterías de colores pastel. Este tiene muy buenas críticas, dijo señalando un folleto. Personal médico en el lugar. 3 comidas calientes al día, agregó Jade. Es un verdadero complejo turístico. Días de spa, clubes de jardinería. Te vendría bien. No me senté. Me quedé mirando los folletos. Reconocí uno de ellos. Era el mismo lugar al que solía llevar al señor Carlton. Un paciente al que una vez bañé y alimenté cuando sus hijos lo dejaron allí para que muriera. Me entregaron papeles, legales, poderes notariales, contratos de transferencia de activos. Solo firmé aquí unas cuantas cosas sencillas, dijeron. No hablé, no lloré, no grité, solo observé. Vi a Jade acomodarse en mi silla favorita de la cocina y cruzar las piernas como si fuera la dueña del lugar. Vi a Nolan pasar la siguiente página de documentos, señalando beneficios y protecciones como si yo fuera demasiado vieja para entender una sola línea de texto. Hablaban de mí como si no estuviera allí, como si ya me hubiera ido. Ese fue el momento en que me di cuenta de que me estaban borrando, no solo de mi casa, sino de mi propia vida. Lentamente, suavemente, como si estuviéramos desempolvando una vieja fotografía. No estaban tratando de matarme, solo querían ponerme en un lugar ordenado y tranquilo para seguir con sus vidas sin el desorden de mi presencia. Caminé hasta el fregadero, abrí el agua y enjuagué la suciedad de mis manos. Déjalos hablar, me dije a mí misma, porque aún no había terminado de escuchar. Esa noche, me senté en el porche, en la oscuridad, con una manta envuelta alrededor de mis hombros. El aire olía a jazmín nocturno y arrepentimiento. La casa estaba en silencio, pero ya no era segura. Lo habían tocado, entrado en ella, la habían medido, no como una casa, sino como una transacción. Revisé la cerradura de la puerta 3 veces y luego me reí, no por miedo, sino por algo más profundo, algo más duro. Hubo un tiempo en que habría firmado esos papeles, hubo un tiempo en que habría creído que me estaban ayudando, pero ya no. Pensé en todas las cosas que había hecho por Nolan y que él ya no recordaba o se negaba a hacer, como vendí mi único collar bueno por sus libros de texto, como trabajé 2 turnos extra para cubrir su computadora portátil rota, como caminé al trabajo durante 2 meses para que él pudiera tener un auto en la universidad, y ahora, a cambio, quería mi casa. Quería esconderme en algún lugar tranquilo para criar a sus hijos en paz dentro de una casa que pagué con dinero de cuyo origen nunca me preguntó. Eso es lo que pasa con ser madre. Pasas toda tu vida preparando a tu hijo para vivir sin ti, pero nadie te prepara para el momento en que él lo quiera. Nadie te dice lo que se siente cuando te miran y ven incomodidad en lugar de devoción. No se habían llevado la casa, aún no, pero en sus mentes, ya lo habían hecho. Eso fue lo que más me dolió. No creían que estuvieran haciendo nada malo, creían que me lo debía, y en ese momento supe que algo tenía que cambiar, no en ellos, en mí. Porque una vez que alguien decide que no importas, una vez que decide que solo eres una carga envuelta en cálidos recuerdos, o te desvaneces en silencio o te elevas, y no estaba lista para desaparecer. A la mañana siguiente de su partida, me senté en la mesa de la cocina y miré los folletos que habían olvidado llevarse. Las páginas estaban curvadas en las esquinas, donde Nolan las había hojeado. Personas mayores sonrientes con bandejas de plástico, habitaciones pintadas en tonos pastel, yoga grupal para mayores. Se suponía que debía parecer consuelo, pero para mí parecía un exilio envuelto en paredes lavanda. No me moví por un largo rato, simplemente permanecí sentada allí, con los dedos alrededor de una taza de café frío, observando el vapor que no estaba allí. Mis manos, estas mismas manos que solían atar los cordones de los zapatos de Nolan, sostener su cabeza febril y hornear cada pastel de cumpleaños desde cero, ahora estaban temblando, no por miedo, sino por contención, porque me di cuenta de algo. No creían que estuvieran haciendo nada malo, y eso fue lo que rompió algo dentro de mí. Ellos realmente creyeron que había llegado a un punto en la vida donde mi único valor residía en la facilidad con la que podía desaparecer de la escena. Creían que estaban siendo generosos. Fue la parte más insultante de todas. Así que me puse de pie, no dramáticamente, no con lágrimas. Me quedé allí con un propósito tranquilo y decidido. Hice 2 llamadas telefónicas. Primero, llamé al señor Aaron Fletcher,
Un abogado de sucesiones semi-retirado que vivía 2 calles más allá. Solía empujar a su esposa en silla de ruedas antes de que ella falleciera. Una vez le preparé flan cuando ella regresó a casa del hospicio. Él aún lo recordaba. Cuando le conté lo sucedido, no me interrumpió. Simplemente dijo: iré a las 2 de la tarde, trae todo. En segundo lugar, llamé a la doctora Carol Lynn, la hija de uno de mis antiguos pacientes, quien ahora es psiquiatra geriátrica autorizada. Ella vino esa misma semana, sin portapapeles, sin prisa, solo una voz cálida y unos ojos claros. Nos sentamos en el porche. Me preguntó por mis rutinas, mi memoria, mi toma de decisiones. Respondí sin dudarlo. No tenía nada que ocultar. Mi mente estaba más aguda que nunca. Leía el periódico todas las mañanas. Mantuve mi chequera equilibrada hasta el último centavo. Recordé exactamente cuántos tamales vendí la última temporada navideña. 42 docenas. Y cada uno de ellos fue envuelto a mano. Al final de la sesión, sonrió y dijo: eres más competente que la mitad de las personas que dirigen negocios en esta ciudad. Ella me envió por correo una evaluación cognitiva firmada al día siguiente. El señor Fletcher tomó mis documentos, los escaneó en su computadora portátil y me preguntó: ¿quiere excluir a su hijo por completo de su testamento? No respondí de inmediato. No fue ira lo que sentí, fue claridad. No dije: quiero asegurarme de que todo lo que tengo vaya a algún lugar, que se use con respeto, no como si tuviera derecho a algo. Él asintió. Estableceremos una subvención restringida para un refugio para mujeres, algo permanente. Tu nombre permanecerá en la escritura hasta que te vayas. Después, será de ellos. Pensé en eso durante mucho tiempo esa noche. Esta casa, la que creían que no merecía tener, no era solo una casa, era la prueba de que había sobrevivido, de que había resistido, de que había construido algo cuando nadie creía que pudiera, y ahora se convertiría en un santuario para mujeres como yo, mujeres que dieron y dieron y dieron solo para ser abandonadas cuando más necesitaban amor. Fue la primera vez en años que me sentí completamente despierta, ya sin vergüenza, ya sin esperar, libre. Seguí cuidando el jardín como si nada hubiera cambiado. Horneé para los vecinos. Fui al servicio dominical. Regué mis tomates y pinté el viejo banco de la entrada. Pero por dentro, ya no era la mujer que sonreía a pesar de la humillación. Me estaba preparando por si acaso volvían. Por supuesto, volvieron. Una semana después, llamaron a la puerta. Esta vez no fue Nolan ni Jade. Era un hombre de traje gris con un maletín de cuero y un firme apretón de manos. Señora Parker preguntó. Asentí. Me llamo Everett Lynn. Soy abogado de familia. Su hijo me contactó personalmente para establecer la tutela de sus bienes. Lo miré fijamente. Continuó. Afirmó que había indicios de confusión, que usted podría estar mostrando los primeros síntomas de demencia. Sus palabras no me impactaron. Se asentaron silenciosas y frías como la nieve sobre la piel desnuda. Dijo que lo hacía por preocupación, añadió Everett, y luego me miró fijamente a los ojos. Pero no acepto casos a menos que crea que son de buena fe, así que pregunté por ahí. Sus vecinos, todos dicen, es usted la mujer más perspicaz de esta calle. No hablé, solo asentí. Me entregó una tarjeta. Si intenta algo oficial, quiero que me llame, sin cargo. No me gusta la gente que usa la ley para robarles a sus madres. Después de que se fue, me senté en el porche y vi cómo el sol se ponía atrás. La valla de mi jardín ya no era solo una petición codiciosa. Era una maniobra para borrar mis derechos, mi autonomía, mi vida, pero me habían subestimado porque no sabían que ya había construido el muro alrededor de mi casa, no uno real, sino legal, espiritual, uno que no se pudiera derribar con firmas y sonrisas pícaras. Ya no se trataba de aferrarme a una casa, se trataba de aferrarme a mí misma. Esa noche, escribí 3 cartas, una al refugio, otra a mi abogado y una que quemé, dirigida a Nolan, pero que nunca quise enviar. Dentro, escribí: te lo di todo. No me diste nada a cambio excepto el insulto silencioso de olvidar quién soy. Ya no pido que me vean, me veo ahora, y no desapareceré. Y por primera vez en años, dormí de un tirón, sin remordimientos, sin duda, solo tranquila porque no estaba esperando a que me rescataran. Por fin había decidido rescatarme. Volvieron un domingo, por supuesto que sí. A la gente como Nolan no le gusta el silencio. Solo lo toleran cuando significa control, pero cuando el silencio se alarga demasiado, cuando empiezan a sentirse desconectados, es cuando llaman a la puerta. Esta vez fue una actuación completa. Jade llevaba un suéter rosa pálido, maquillaje suave, sin joyas,
Nolan llevaba ese suéter azul marino que siempre guardaba para las fotos familiares. Incluso sus 2 hijos vinieron, cada uno con una pequeña caja de regalo, tarjetas de cartulina, algo hecho de arcilla. Parecían la familia modelo del amor considerado. Lo vi como lo que era, una actuación, una emboscada con ropa elegante. Ya había puesto la tetera antes de que llegaran a la puerta. Nolan se inclinó para besarme en la mejilla como si la última conversación no hubiera sucedido. Mamá dijo con tono cálido y fingida nostalgia. Trajimos el almuerzo. Pensamos que sería agradable comer juntos, solos. Sonreí. Por supuesto. Los niños me dieron sus regalos. Los acepté con cariño. Nada de esto era culpa suya. No sabían qué papel estaban desempeñando. Nos sentamos. Sándwiches, ensalada, pastel comprado. Nolan me sirvió un vaso de limonada como si todavía fuera mi pequeño hijo intentando arreglar un jarrón roto. Jade sonrió demasiado. Ese tipo de sonrisa donde los labios se estiran pero los ojos permanecen quietos. Selena comenzó con dulzura. Hemos estado pensando más en lo que hablamos la última vez. De verdad queremos lo mejor para ti. Incliné la cabeza. ¿Qué pasó la última vez? Nolan se aclaró la garganta. Olvidaste apagar el gas. Recuerda que el vecino tuvo que venir a decirte una mentira. Nunca había pasado algo así. Jade intervino preocupada y serena. ¿Y ese moretón en tu brazo por la caída en el baño? ¿Recuerdas eso? Otra mentira. Llevaba mangas cortas ese día por una razón. Mis brazos estaban impecables. Metió la mano en su bolso, igual que antes, y sacó la carpeta. Esta vez era aún más gruesa. Pestañas, secciones con códigos de colores, copias certificadas. Ya no era solo una sugerencia. Era una adquisición a gran escala. Lo hemos preparado todo, dijo Nolan, dando golpecitos con el bolígrafo en el borde del documento. La transferencia de bienes, el poder notarial, los acuerdos con los residentes mayores. Es un lugar estupendo, seguro, limpio, incluso tienen un spa. MJ añadió. Programas de jardinería, clubes de lectura, es como un resort. Asentí lentamente y di un sorbo a mi limonada. Tenía las manos firmes y el rostro sereno. Luego dejé el vaso. Abrí el cajón junto al refrigerador y saqué un sobremanila grande. Me observaron, desconcertados, pero aún no alarmados. Lo abrí lentamente y coloqué el contenido sobre la mesa, uno por uno. Primero, la evaluación cognitiva firmada y fechada de la doctora Carol Lynn. Capacidad mental plena, sin signos de deterioro. Segundo, una carta notariada del abogado Aaron Fletcher que describía en lenguaje legal el intento de Nolan Parker de obtener el control de los bienes de un adulto mentalmente competente mediante reclamaciones falsas. Tercero, una memoria USB. La conecté a mi portátil de la cocina y pulsé play, mientras comenzaba a reproducirse la grabación de audio de su última visita. La voz de Jade resonó por toda la habitación. Podría dormir aquí como una empleada doméstica, pero de la familia. La voz de Nolan le siguió. Mejor que mudarla a un lugar lejano. Jade contuvo la respiración. Nolan se recostó en su asiento, pálido. Hice una pausa. Dejé que el silencio hablara. Entonces se abrió la puerta principal. Aaron entró tranquilo y firme, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Nolan Parker dijo con voz serena. Se te notifica un cese y desistimiento por intento de explotación financiera y manipulación de ancianos. Nolan se puso de pie. Esto es una locura. Aaron levantó la mano. No hables a menos que quieras que esto también quede documentado. Todo lo que has hecho ha sido grabado, y si continúas contactando con la intención de coaccionar o engañar a tu madre, se iniciarán procedimientos legales, penales. Jade se levantó tan rápido que casi tiró su silla. No sabe lo que hace. La están manipulando. La miré, luego a Nolan, y dije lenta y claramente. No soy tu carga, no soy tu plan de jubilación, y ciertamente no soy tu víctima. Las palabras impactaron, no como un trueno, sino como hierro arrojado al agua quieta, pesadas, innegables. Aaron me entregó un documento más, la transferencia definitiva de mi hogar tras mi muerte al refugio para mujeres del norte de Florida, un lugar para mujeres como yo, que dieron y dieron y dieron hasta que no quedó nada. Nolan abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Miró a los niños, a Jade, luego a mí, y lo vi, ni culpa, ni remordimiento, sino pánico, porque por primera vez en su vida, no me estaba rindiendo. No me estaba echando atrás. Recogió la carpeta rápidamente, murmurando algo sobre abogados y solo tratando de ayudar. Jade no habló, simplemente pasó a mi lado como una exhalación.
Los tacones de sus caros zapatos se engancharon en la grava durante todo el camino. Aarón los siguió. Los niños se despidieron con la mano. Les devolví el saludo con suavidad. Cuando la puerta se cerró tras ellos, no me desplomé, no lloré. Me serví otra taza de té. Miré mi cocina, mi casa, y sonreí, no porque hubiera ganado, sino porque por fin había dejado de perder. Sin gritos, sin venganza, solo silencio, legal, permanente. Y desde ese momento, la casa ya no parecía algo que tuviera que proteger. La sentí como mía, verdaderamente mía, por primera vez desde que la compré, no por la escritura, sino por el límite que finalmente establecí, la línea que finalmente tracé. Y para una mujer que dedicó su vida a dar, establecer ese límite, por silencioso que fuera, fue lo más ruidoso que había hecho en mi vida. Pasaron 6 meses. Así, sin más, los tomates del huerto crecieron más de lo que esperaba. Planté romero cerca de la cerca y luego añadí 2 hileras de flores silvestres del esqueje de un vecino. El aire de mi patio trasero olía a tierra, menta y algo nuevo, algo limpio. Ya no pensaba en Nolan y Jade todos los días. No revisaba la cerradura de la puerta 3 veces por noche. La tensión en mis hombros. Ese viejo amigo que solía ir conmigo a todas partes. Hacía semanas que no lo sentía. La orden legal de cese y desistimiento se mantuvo. Nolan nunca regresó. Jade no envió más correos. El silencio finalmente regresó, pero esta vez no se sintió como abandono. Se sintió como paz. Unas semanas después de que todo se resolviera, Aarón, mi abogado, llamó. Aceptaron el trato, dijo, sin oposición, sin apelación. Simplemente se marcharon. Había una condición. Nolan tendría que hacer 180 horas de servicio comunitario en un centro de atención para personas mayores. Nada menos. Empujar sillas de ruedas, servir comida, doblar la ropa. Trabajaría junto a mujeres como la que intentó borrar. Tal vez aprendería algo, tal vez no. Ese es el mejor resultado para todos, dijo Aarón. Estoy de acuerdo, le dije, especialmente para los nietos. No se trataba de castigo, se trataba de límites. Se trataba de recordarle que yo existía más allá de lo que él quería de mí. Se corrió la voz en el vecindario, no a través de chismes, sino en susurros intercambiados en picnics de la iglesia y salas de espera. Una mujer a la que apenas conocía llamó a mi puerta con un pastel. Su hijo había abierto tarjetas de crédito a su nombre. Otra llegó con lágrimas en los ojos y una carpeta de extractos bancarios. Solo quería saber por dónde empezar. No tenía todas las respuestas, pero le di lo que pude: números de teléfono, consejos, el nombre de un abogado amable, el recordatorio de que un no es una frase completa, incluso si llega tarde en la vida. Algunas mujeres trajeron flan, otras flores. Una simplemente se sentó conmigo y me tomó la mano durante 10 minutos sin decir una palabra. Fue suficiente. Y luego estaba la carta escrita a mano en una mezcla temblorosa de cursiva y rotulador. La letra de una niña. Venía en un sobre sencillo sin remitente. Querida abuela, lamento lo que pasó. Mamá dijo que no podemos visitarla, pero espero que cuando sea mayor pueda ir a ver tu jardín. Quiéreme, Sa. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en mi caja de recetas, justo entre la receta de flan y la del pan de calabaza que Nolan solía pedir cuando estaba enfermo. La puerta siempre estaría allí, pero solo para quienes llamaran, con cuidado. Actualicé mi testamento con Aarón unas semanas después. La casa, el terreno y hasta el último centavo de mi pequeña cuenta irían al refugio para mujeres del norte de Florida, destinado a viviendas de transición, un lugar donde las mujeres, especialmente las mayores, pudieran encontrar un hogar cuando las personas en las que más confiaban las dejaban caer. Aarón revisó los papeles y dijo: es un legado poderoso. Negué con la cabeza. No es poder, es claridad. Cuando muera, no quiero que mi vida se mida por ahorros ni por metros cuadrados. Quiero que se mida por mujeres que dijeron basta y encontraron paz al decirlo. Y por ahora, me despierto sin temor. Desayuno sin mirar la ventana. Podo las rosas sin preguntarme si alguien planea robármelas. Algunos días aún escucho la risa de Nolan en mi memoria. Joven, llena de alegría, cuando yo todavía lo era todo para él. Duele, pero no me deshace porque ahora lo soy todo para mí misma. Y eso es más de lo que jamás imaginé que podría ser. Una tarde, me senté en el borde de mi parterre con un gorro suave y unos guantes viejos de jardinería. Me crujieron las rodillas, me temblaron un poco los dedos, pero mi espalda estaba recta. No fui fuerte por haber luchado, fui fuerte porque aguanté, y porque por fin supe cómo dejar de entregarme. El jardín no pide más de lo que puedo dar, florece de todos modos. Algunos días pienso que tal vez yo también soy así.
Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez alguien te ha hecho parecer invisible después de todo lo que hiciste por él? ¿Alguna vez te has sentido borrado pero has elegido ascender en silencio bajo tus propios términos? Cuéntamelo en los comentarios. No estás solo. Ya no.